Como hemos explicado, esta es la última tarea del semestre. Vamos a conocer la forma como debemos realizar planeamiento estratégico, siguiendo una metodología que yo les propongo. El planeamiento estratégico es base para que podamos desarrollar estrategias de comunicación. Como hemos explicado en sesiones anteriores, la persona estratega tiene tres capacidades. La capacidad de analizar la realidad, segundo, la capacidad de planear y tercero, la capacidad de comunicar. Pero no podemos comunicar adecuadamente como estrategas de la comunicación, según lo que hemos visto en este curso, si no hemos tenido un análisis de la realidad. Porque la comunicación no es simplemente decir lo que sea, sino que la comunicación implica necesariamente tener un criterio de lo que se va a decir y de cómo se va a decir. Recordemos la ecuación de que la comunicación es mensaje más receptividad. Por lo tanto, yo puedo crear con técnicas adecuadas un buen mensaje, pero podría no tener la adecuada receptividad porque tal vez el mensaje que yo he formulado supuestamente con técnicas correctas no corresponde a la realidad de las personas que me están escuchando o a sus capacidades o no corresponde a su cosmovisión y por lo tanto no van a comprender los códigos que yo estoy utilizando. Entonces, en esta última tarea del semestre vamos a ver cómo se realiza el planeamiento estratégico y que tiene cuatro fases. La primera fase es el diagnóstico, como cuando vamos a un lugar a que nos hagan un diagnóstico, lo que tiene un aparato electrodoméstico, por ejemplo, que nos digan qué es lo que tiene y cómo resolver o corregir. Para ello, el diagnóstico tiene dos partes, el diagnóstico interno, es decir, de la organización, y el diagnóstico externo. Vamos a ir por partes. Ustedes van a elegir una organización con la cual van a hacer este ejercicio. Esa organización puede ser la familia, que es una organización base. Pero también puede ser la Asociación de Desarrollo de la Comunidad o la ASADA, o puede ser el grupo de teatro en que participan o el equipo deportivo en el que participan o la Asociación de Estudiantes, lo que ustedes elijan, una organización. Recordemos que una organización es un conjunto de personas que se definen determinados objetivos y una estructura funcional para alcanzar esos objetivos. Entonces, el primer paso es el diagnóstico del entorno. Es decir, el diagnóstico que vamos a realizar de los elementos que están fuera de nuestra organización. Esto significa que vamos a conocer las cuatro dimensiones del desarrollo de la humanidad, que son la economía, la política, lo social y lo cultural. En la economía tenemos la satisfacción de las necesidades. Hay otra escuela de la economía que considera que la economía es la administración de la escasez, pero no tiene por qué administrarse la escasez si hay recursos suficientes en el planeta, lo que pasa es que están más distribuidos. Entonces yo prefiero utilizar el concepto satisfacción de las necesidades. La política es el ejercicio del poder y el ejercicio del poder es en todos los niveles, es decir, y se realiza en torno a la satisfacción de las necesidades y puede ser en la pareja, por ejemplo, es decir, en la pareja también hay ejercicio del poder, en la familia, en la comunidad, en el país, en el mundo, es decir, en todos los espacios hay ejercicio del poder, hasta en el nivel más básico, como podría ser la pareja o la familia. Y hay formas distintas de ejercer el poder, puede ser un ejercicio sutil o puede ser un ejercicio autoritario. Lo social tiene que ver con aquellas formas de organizarnos para satisfacer las necesidades, por ejemplo, las escuelas que satisfacen la necesidad de la educación, la Caja Costarricense del Seguro Social que satisface necesidades de salud, las universidades, formación profesional y humanística, los sindicatos, necesidades de defensa de derechos laborales y asociaciones de desarrollo comunal para ver las necesidades de la comunidad o una asociación estudiantil para ver las necesidades que tienen estudiantes. Y la cultura, como decimos aquí, es una síntesis que se genera a partir de la vivencia de la materialidad. ¿Qué de la materialidad? Es aquello que vivimos en concreto a partir de las otras tres dimensiones. Por ejemplo, la economía. ¿Tenemos salario? No tenemos salario. ¿Tenemos casa? No tenemos casa. ¿Tenemos un proyecto productivo o no lo tenemos? ¿Es exitoso o no es exitoso? También la política, la forma como ejerce el poder o lo ejercemos o lo ejercen sobre nosotros, lo sentimos en nuestro organismo, lo sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y por lo tanto también es material. No se trata de que lo material es únicamente lo que se puede tocar. Un ejercicio del poder que sea autoritario o agresivo nos va a marcar de alguna manera. Entonces también es
forma parte de la materialidad. Lo social, podemos ir a la caja o no podemos ir a la caja. Como estudiantes tienen acceso a Levi's o está muy lejos de donde están ahora o cuando están en la universidad. Pueden ir al centro de salud, de la oficina de salud de la universidad, cómo atienden su necesidad de salud, o pueden estudiar la carrera que quieren en la universidad. Todo eso también se siente y es parte de la materialidad. Entonces todo ello va construyendo una cultura, es decir, una percepción de la vida. Y la cultura es las representaciones que tenemos en relación con lo que vivimos. Por ejemplo, en lo que creemos, si se trata de una religión, o los valores que tenemos que nos sirven de pauta de comportamiento para nuestra vida, o las costumbres o tradiciones, ya sean alimenticias o de otro tipo. Todo eso forma parte de la cultura y se va formando poco a poco en la vida a partir de la vivencia, de la materialidad en cada una de las otras tres dimensiones, la economía, la política y lo social. Entonces, entendiendo que para ser estrategas de la comunicación tenemos que tener una comprensión y un conocimiento de esa primera capacidad de análisis de la realidad, de eso se trata esta primera fase, que es la fase de diagnóstico. Aquí yo les he preparado un listado de pasos que ustedes pueden llevar adelante y que nos van a permitir analizar tanto la estructura como la coyuntura. La coyuntura es aquello que cambia en el corto plazo. Por ejemplo, usted está ahora en una habitación de la casa, pero luego podría estar otra persona. O usted podría trasladarse a otro lugar. Eso es coyuntura, cambia en el corto plazo. A nivel del mundo, lo que ocurre, una decisión que pueda tomar China, por ejemplo, que está anunciando medidas en relación con las actitudes que está teniendo Estados Unidos de América, podría originar que China de pronto empiece a utilizar el yuan para negociar todas las compras que hace y dejar de lado perdón, al dólar. Entonces eso va a generar un cambio coyuntural. Sin embargo, en este momento lo estructural es que la moneda de Estados Unidos, el dólar, es la divisa mundial que tiene como referencia la economía. Eso es estructural, pero podría cambiar si en la coyuntura se dan situaciones que luego consoliden un cambio definitivo. En la casa, por ejemplo, la casa no va a cambiar de un momento a otro, a no ser que haya una decisión de la familia para demolerla y construir otra casa. Pero en general la casa no va a cambiar, entonces eso es estructural. Pero sí cambia el uso de un aposento o el uso de otra habitación. Entonces, para poder hacerlo, tenemos esta guía, que es una guía extensa, donde ustedes pueden revisarla simplemente para ver en la política qué aspectos revisamos, en la economía, que está un poquito más arriba, cuáles aspectos revisamos cuando hacemos a profundidad un análisis de estructura, cuáles aspectos en la cultura y en la coyuntura, cuáles son los aspectos que están aquí, que vamos revisando y que son más de el momento y que podría cambiar en lo económico, en lo político, lo militar, aunque en nuestro país no haya ejército, pero también hay organismos que tienen que tomar criterios militares para sus acciones. Por ejemplo, el OIJ, para poder descubrir una banda de delincuentes, tiene que utilizar conceptos militares y no tiene que ver necesariamente un ejército para que se utilicen conceptos militares. Pero para hacer el ejercicio lo vamos a hacer de manera más sencilla, no con este formulario extenso, sino que vamos a utilizar este juego de cuadrantes que tenemos aquí. Y como podemos ver en el ejercicio, en un procesador de texto que puede ser Word o algún otro que ustedes utilicen, aquí podemos utilizar este juego de cuadrantes para colocar, ¿tengo beca o no tengo beca? ¿Verdad? Esa es una situación en la economía. ¿Tengo un salario estable o hay en la familia un salario estable o no lo hay? ¿Me afecta el tipo de cambio? Porque tengo un préstamo en dólares o la familia tiene un préstamo en dólares, pero el salario es en colones. O, por ejemplo, si es un proyecto productivo que requiere financiamiento. ¿Y cuáles son las condiciones de cada una de estas? Yo podría decir, bueno, si tengo beca o no tengo beca, no tengo beca porque vengo de un colegio privado, por ejemplo. Entonces, al venir de un colegio privado, no me van a dar beca. Entonces ya es algo estructural, no va a cambiar durante mi vida estudiantil.
Ya eso es estructural. El salario estable que tiene alguien en la familia podría ser también estructural porque tiene muchos años de trabajar ahí y tiene la certeza de que no va a perder ese salario. El tipo de cambio podría ser más coyuntural porque el tipo de cambio podría cambiar de un día para otro y beneficiarme, o podría yo conseguir un refinanciamiento que me permita corregir esta situación. Y lo del proyecto productivo, igualmente, digamos que puede ser coyuntural. Entonces aquí he clasificado con mi criterio dos elementos de carácter estructural y dos elementos de carácter coyuntural. Lo mismo puedo hacer aquí en cada uno de los cuadrantes. Elementos de la política, por ejemplo, si hay autoritarismo en la relación de la pareja o de la familia o del trabajo, ¿cómo lo considero? ¿Cómo lo considera usted? ¿Lo considera coyuntural o estructural? Entonces usted lo marca con un color, igual que siguiendo este patrón que usted elige. Otro elemento en la política, por ejemplo, si la situación de la Asamblea Legislativa se considera coyuntural o estructural, ¿verdad? Dentro de 2 años hay que volver a elegir, entonces podría ser más coyuntural que estructural. En este caso lo marcamos así y usted puede agregar otros elementos aquí del ejercicio del poder. Hacemos el mismo ejercicio en el cuadrante que tiene que ver con lo social. Tengo seguro social, no tengo seguro social. Tengo educación, no tengo educación. Mi familia tiene educación, no tiene educación. El tema de la vivienda es un tema también que podría entrar en el tema social. Si hay una asociación de desarrollo, lo puedo incluir ahí, una asociación estudiantil o otra situación y cómo se encuentra. Y en la cultura, puedo, a partir de este análisis de estos distintos elementos, poner en el campo de la cultura que dijimos que era una síntesis de la materialidad, analizar cuál es el sentido que tiene la vida personal o comunitaria. Si es una vida orientada al bienestar o si es una vida, una situación orientada a la dificultad o las dificultades. Si, digamos, tenemos una situación en la que, por ejemplo, el valor que predomina es el valor de la solidaridad o el valor del egoísmo. ¿Y cuáles otros elementos hay aquí como valores, por ejemplo, o costumbres que yo considere que son beneficiosos o negativos? Y los puedo marcar con un color u otro dependiendo de si considero que es estructural o coyuntural. Aquí no hay que preocuparse que yo les vaya a decir que algo está mal y tiene una nota mala por el ejercicio, porque no voy a calificarlo así. Lo que quiero ver es que ustedes llenen el cuadrante con el criterio que ustedes tengan. Eso es lo que me interesa. Entonces, regresando aquí al documento guía de PDF, ese sería el análisis de lo externo. Pero pasamos siempre dentro de la primera fase del diagnóstico, pasamos al elemento de carácter interno. Y ese elemento lo vamos a analizar, lo vamos a diagnosticar utilizando el FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La teoría nos dice que de lo que se trata es de detectar la debilidad principal para, corrigiendo esa debilidad principal, aumentar las fortalezas, y al aumentar las fortalezas estar en capacidad de aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas. Eso nos muestra entonces que las fortalezas y las debilidades son elementos de carácter interno, controlables por la organización, la familia o cualquier otra organización, mientras que las oportunidades y las amenazas son de carácter externo, no las puedo controlar. Vamos a tomar un ejemplo. Si yo quiero hacer una caminata al Cerro Chirripó, pero reconozco que no tengo las condiciones físicas adecuadas para hacerla, tendría la amenaza de un infarto u otra situación de la salud delicada. Entonces, consciente de esa debilidad, yo atiendo mi debilidad, la convierto en una fortaleza. Eso me da la oportunidad de participar en una caminata al Cerro Chirripó, neutralizando la amenaza de que me ocurra una situación que no quiero en la salud. Entonces, igual ustedes van a hacer en el ejercicio, según la organización que ustedes hayan elegido, van a ver cuáles fortalezas tienen y las anotan aquí, cuáles oportunidades se le presentan en el entorno, como por ejemplo aprovechar una beca o aprovechar un financiamiento que ofrece un banco o aprovechar un cliente que podría interesarse en la empresa, cuáles son las debilidades que tiene que atender la organización y cuáles son las amenazas que están en el entorno, una competencia, por ejemplo, muy agresiva que podría dificultar el desarrollo de la empresa o de la organización.
Entonces aquí anoto, hago el ejercicio, anoto fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso me da cumplimiento de la primera capacidad del estratega, que es analizar la situación. Paso entonces a elegir cuál es la debilidad principal, porque eso me va a permitir ir, como veremos, a la segunda fase, que es la estrategia. Entonces, una vez que yo he anotado aquí las debilidades, veo cuál es la principal debilidad para tenerla presente, y generalmente atacando la debilidad principal, otras debilidades se van a ver subsanadas por efecto eh, eh, colateral a la corrección de la debilidad principal. En la fase 2 tenemos la formulación de la estrategia. No nos vamos a detener porque aquí está bien explicado. Vamos a crear una misión, a construir una misión, y aquí se explica el procedimiento. Usted sigue este procedimiento con esas preguntas que yo les recomiendo ahí. Luego ordena la información, reúne las respuestas en líneas separadas y sigue lo que aquí yo les aconsejo metodológicamente, y van a tener la misión. Luego elaboran la visión, cuál es la visión que tiene de la organización. Igualmente siguen las indicaciones que están aquí, están muy precisas, no hay forma de confundirse, hágalo con calma, con tranquilidad, y a partir de ahí define un objetivo general. ¿Cómo lo define? Convirtiendo en un enunciado propositivo la debilidad principal, y se refiere a un plazo corto o mediano. ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo general y la misión? La diferencia es que la misión es la razón de ser de la empresa. Si la razón de ser de la empresa es vender papas fritas en la esquina de una comunidad, esa va a ser su misión, su razón de ser, y no va a cambiar en el corto ni en el mediano plazo. Mientras que el objetivo es para un año o 2 años, es decir, de 1 a 3 años puede definirse el objetivo. Por ejemplo, tiene una situación de financiamiento, entonces convierte esa debilidad principal de la debilidad de financiamiento en un objetivo general, que no necesariamente tiene que hacer referencia a lo del financiamiento, sino si, por ejemplo, podría decir el objetivo, lograr estabilizar la empresa gracias a un desarrollo adecuado a fin de poder alcanzar las metas fijadas. Ahí tenemos un objetivo general que tenía en mente que hay un problema financiero, pero los objetivos específicos ya lo determina más concretamente. Aquí en el objetivo específico se dice que hay que hacer un objetivo específico según las áreas funcionales. Si recordamos en explicaciones anteriores, con base en una presentación sobre las áreas funcionales, son 4: producción o agenda de trabajo, puede llamarse cualquiera de las dos formas; finanzas o gestión de los recursos; mercadeo o comunicación; y recursos humanos o formación. Entonces yo me preocupo de que haya un objetivo específico por cada área funcional, porque si no, sería como que tengamos una mesa que tiene 4 patas y le falta una, entonces queda renca y ya no es mesa ni sirve para lo que debe servir una mesa. Entonces debe haber un objetivo específico, perdón, que tenga relación con el área de producción o de agenda de trabajo; otro objetivo específico que tenga relación con finanzas o gestión de los recursos; otro que tenga que ver con recursos humanos o formación; y otro que tenga que ver con mercadeo o comunicación. Y luego defino valores o pautas de comportamiento que van a definir la cultura a construir, y que yo recomiendo que sean 4 como máximo. 4 como máximo porque hay organizaciones que definen 7, 8, 10 valores, y uno se pregunta cuándo van a alcanzar ese grado de perfección. Entonces mejor 4, y además generalmente cuando se definen muchos empiezan a duplicarse. Entonces, por ejemplo, valores como creatividad, respeto por la naturaleza, solidaridad, eficiencia, son valores que van a marcar como pauta de comportamiento lo que la organización quiere ser. Una vez que hemos cumplido con esta fase 2, que es la fase de formulación de la estrategia, pasamos a la fase 3. Todo esto lo vamos haciendo poco a poco en el ejercicio de la semana. Y en la fase 3 tenemos la programación o el programa. Esta programación se hace con base en esta matriz, donde ya tenemos en la fase anterior un objetivo específico para producción o agenda de trabajo, un objetivo específico para recursos humanos o formación, uno para mercadeo o comunicación, y uno para finanzas o gestión de los recursos. Entonces aquí lo anotamos, donde ustedes ya lo han escrito anteriormente, aquí lo anotamos y definimos metas. ¿Cuál es la característica de una meta?
que tiene que tener forma de ser medido en cuanto a plazo y logro. Por ejemplo, si el objetivo específico de producción es capacitar al personal en el manejo del nuevo equipo para elevar la productividad, ese es el objetivo específico anotado aquí, entonces la meta sería cuantificable en plazo y logro. Entonces yo podría decir, por ejemplo, en un plazo de 2 meses, ese es el plazo, voy a lograr que el 80% del personal, ahí está el logro, 80% del personal logre el dominio del nuevo equipo. Entonces el objetivo me define lo que quiero hacer, pero la meta me define en qué plazo y cuál es el logro que quiero alcanzar, que lo puedo medir en porcentaje o en unidades. La actividad, para este caso, para este ejemplo, sería una actividad de capacitación o un ciclo de capacitación. Y las acciones son todas aquellas tareas que yo debo realizar para que la actividad sea un éxito. Por ejemplo, acciones serían contratar a la persona instructora, preparar el material didáctico, contratar el refrigerio para el taller de capacitación, organizar la sala donde se vaya a dar el taller, preparar el equipo audiovisual. Todas esas son acciones concretas para lograr que esta actividad sea un éxito y que esta actividad me permita cumplir esta meta que está en relación con este objetivo. Y para cada una de las acciones que yo voy a anotar aquí, tiene que haber una persona responsable con un nombre concreto, María, Pedro, Juan, Alcides, una fecha de cumplimiento para cada una de esas personas en relación con esa acción que debe cumplir y el costo. Puede ser que haya actividades o acciones que no tienen costo, entonces se pone cero. Por ejemplo, enviar correo electrónico, si no tiene un costo porque ya está incluido el internet en el pago mensual de la empresa, entonces no tiene un costo directo, pero si hay, por ejemplo, un refrigerio, sí tiene un costo. Y eso también lo puedo aplicar el mismo procedimiento. Aquí están las instrucciones, ustedes las pueden seguir cada una de ellas para hacerlo adecuadamente. Y lo puedo hacer también en relación con el proceso administrativo. Recordemos que el proceso administrativo se compone de 4 fases: planeamiento, organización, dirección y control. También está en una presentación que ustedes tienen, que ya la vimos en una semana anterior. Entonces, pueden hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente para áreas funcionales, lo pueden hacer para las fases del proceso administrativo. Y finalmente, definen una forma de evaluar y dar seguimiento. Entonces me escriben ahí cómo piensan ustedes hacer una reunión periódica, cada cuánto, cada 6 meses, para evaluar el proceso, quiénes van a participar y realizar los ajustes que se define o que se estimen necesarios. ¿Por qué? Porque un plan estratégico nunca está escrito en piedra, es decir, puede cambiar de un momento a otro porque hay circunstancias de la empresa o de la organización que cambiaron. Entonces, a partir de aquí, es posible que la persona que es estratega ya tenga bien definido las condiciones, el análisis y el plan que aquí hemos revisado. Para partir de aquí, según este plan, ya la persona como estratega de la comunicación puede definir cómo va a realizarse lo que ustedes recordarán que vimos en una sesión anterior, la ecuación de la comunicación, que como había explicado, la ecuación de la comunicación se compone de 2 factores: el mensaje y la receptividad. El mensaje puede ser creado de manera técnica, si manejo técnicas adecuadas de redacción, para producir video, para hacer un afiche, para cualquier otro elemento que tenga que ver con administración del color, los textos, etcétera. Lo puedo hacer bien, simplemente tengo que aplicar la técnica. Pero la receptividad depende de condiciones que no controlo yo. La receptividad es el público que me va a atender o que me va a escuchar, va a tener atención a lo que voy a decirle, dependiendo de una serie de factores que son más de, como les decía en esa sesión anterior, más de vibración, más de arte, más de elementos que yo estoy consciente que puedo crear para poder realizar el plan de comunicación y poder aplicar lo que hemos visto en la primera parte de este semestre, lo que son los enfoques de la comunicación. Con base en este análisis que hemos hecho en este ejercicio, puedo definir si el enfoque que yo quiero aplicar es un enfoque más vertical o si es un enfoque más horizontal. Si quiero construir una organización inteligente con participación de las personas de la organización, o si quiero construir un enfoque de comunicación más vertical, porque en ese momento estoy necesitando dar más directrices y menos participación.
Esa capacidad que tenemos para poder desarrollar, si es una u otro, va a depender del análisis que hemos hecho en este ejercicio. De ahí la importancia de que podamos realmente hacer este ejercicio con calma para poder a partir de ahí definir no solamente cuál es el enfoque de comunicación que yo quiero desarrollar, sino también si quiero enfocarme hacia una organización inteligente, una organización tradicional y los demás elementos que hemos visto en el transcurso del semestre. Con esta tarea, como les he dicho, finalizamos lo que es las tareas del semestre y en las próximas 3 semanas, una vez que concluyamos esta que estamos iniciando, vendrían los 3 exámenes y la evaluación yo se las voy a anotar por escrito, pero el mecanismo de evaluación sería que estas tareas, tanto las tareas como los ensayos que ustedes han entregado, tendrían un valor del 60%, siempre y cuando haya sido elaborado por ustedes y no tenga copia o plagio. Eso significa que si ustedes han citado una fuente, no hay ningún problema, está citado y está correcto, pero si yo detecto que hay copia de alguna fuente y que no fue citada, entonces ese trabajo quedaría invalidado, pero entendiendo que las condiciones se cumplen, tanto de entrega como de que es una producción de ustedes, ahí tendrían el 60%, y el otro 40% sería una ponderación de los 3 exámenes que, como ya he explicado, van a hacer para realizar en la casa y por lo tanto pueden consultar los apuntes, pueden consultar las sesiones anteriores, pueden hacer consultas con sus compañeras o compañeros o conmigo mediante chat directo y con mucho gusto yo en el término de un día les estaría respondiendo, por eso les aconsejo que no esperen para el final, en el caso de los exámenes, para hacerlo, sino que lo hagan ojalá cuanto antes, cuando yo se los envíe la próxima semana, a fin de que tengan el tiempo necesario para pensar las respuestas y saber que pueden obtener una nota adecuada. Van a ser exámenes personalizados como este ejercicio, donde yo les expliqué que deben elegir una organización. Igualmente, para cada uno de los exámenes deben elegir una organización o lo que yo les indique para poder realizar y aplicar los conceptos que se les pida a ese ejemplo concreto. Por lo tanto, al ser un ejercicio personalizado, no hay forma de que se repita entre una persona y otra, entre una persona estudiante y otra, sino que todos los exámenes van a ser particulares. En los próximos días entonces estaremos comunicando la información para los exámenes y esta semana concluimos con esta tarea que les he presentado aquí. Les aconsejo revisar con calma todos los elementos que se les ha planteado para que puedan entregar su trabajo adecuadamente.